llamada trata de entrar. Bueno, ya se arregló, me apareció un aviso ahí que iba a salir gente de la llamada. Entonces, decía, en estos primeros 300 años, primeros 3 siglos, lo vemos como siglo, le llamamos paleocristianismo. No es cristianismo todavía, ahí no hay cristianismo, paleocristianismo. ¿Sí, Freddy? Solo decirle, licenciado, que estoy teniendo problemas con la red y me ha sacado varias veces. Por si no llegase a escuchar y me llegara a llamar, quizás sería por eso, pero si no, al contrario, ahí voy a estar pendiente. Va, está bien, gracias, Freddy, por el aviso. Sí, eso sucede. Igual aquí se está nublando, ojalá no. Oiga, Lisandro dice igual. Va, está bien, no hay problema, pero siempre avisen, ¿verdad? Y traten de entrar luego. Bien, les decía entonces, esos 300 años corresponden al paleocristianismo. Voy a saltarme esto porque vimos esto, ¿verdad? La secuencia de los tiempos, los aspectos que están relatados en las historias que nos cuentan acerca de este personaje central que es Jesús y todo lo que vino después de él, ¿verdad? Tanto lo que está antes, desde su nacimiento hasta la resurrección, la subida al cielo y luego lo que vino después, que es donde va el mandato de llevar el mensaje pues, a todas partes del mundo. Eso es lo que se llama evangelización. Pues hay registro tanto en documentos religiosos como también en algunos civiles históricos de Roma. Entonces por eso se puede contrastar. O sea, hay cosas que sí se pueden contrastar y afirmar, digamos, a nivel histórico, pero otras no. Hay otras que no se pueden. Por eso la Biblia no se considera un documento histórico, es un documento religioso que es referencia. Sin embargo, pues no solamente esa es la fuente de información que vamos a encontrar cuando hablamos de historia del arte o cuando hablamos de arte religioso, no solamente estos 4 evangelistas son los que vamos a tener como referencia, sino que hay otros más. A estos no le llamamos evangelistas a los autores. De hecho, algunos, aunque lleven el nombre de un apóstol o de una persona relacionada alrededor de Jesús, pues no necesariamente son ellos quienes lo escribieron. O sea, por ejemplo, les podría decir uno de estos, bueno, cualquiera, no les voy a decir uno en específico, pero pudo haberse escrito 200 años después de Cristo. Entonces no corresponde a la época. O sea, no, quien lo escribió habló acerca de alguien del que seguramente había leído o escuchado antes. Y ahí se escribieron pues los evangelios. Igual estos, los canónicos, fueron escritos mucho tiempo después de la época de los apóstoles. Sin embargo, pues se les da la autoría a ellos. Es como que, digamos, lo escribieron y el documento pasó de generación en generación, sabiendo que el autor era tal, por ejemplo. Pero pues no es tan certero. La mayoría se escribe después de... luego, pues de esto, aquí les van a quedar unos datos sobre esto, las crisis que hubieron al inicio del cristianismo y pues parte del problema que se tenía era que estaban en un contexto politeísta principalmente. Cuando estaban en medio de los judíos como pueblo, pues era monoteísmo también, era el mismo Dios hebreo, el mismo Dios de los ahora llamados seguidores de Cristo. Pero en un contexto más macro, en toda la región del oriente europeo, era politeísta. O sea, te habían muchos dioses. Si hablamos de Grecia y Roma, ustedes saben que son muchos dioses. Entonces, ¿cómo hacer para convencer a gente que cree en muchos dioses que solamente hay uno y que tuvo un hijo y que ese hijo pues es el Salvador? Pues entonces se fue haciendo algo que se llama sincretismo. El sincretismo es una mezcla de dos culturas, por ejemplo, en la que rasgos de las dos culturas terminan siendo visibles en una sola, que es producto de las dos anteriores. Un ejemplo de esto es el Día de la Cruz, que se celebra en nuestro país. Es la fiesta del Xipetotec, la fiesta de Nuestro Señor Desollado para los pueblos originarios, y la festividad de la Santa Cruz para los católicos. Entonces, ¿por qué se hizo en esa fecha? Pues porque los pueblos originarios celebraban al Xipe, el Señor eternamente joven, el que renueva su piel y cada vez que la renueva es más joven todavía. Y lo hicieron pues colocando la celebración de la cruz, pero como la cruz no le iban a aceptar tan fácil, entonces les dijeron, miren, la cruz está hecha de este árbol y el árbol es el giote, así se le llama en nuestro país.
Y el giote es un símbolo para los pueblos originarios del Xipetotec o del Chipe, de nuestro Señor desollado. Si ustedes conocen ese árbol, el árbol siempre es verde. Y cuando la corteza se avejenta, porque el árbol creció, entonces comienza a caerse la piel. O sea, la corteza hace una piel encima y eso comienza a caerse por capas. Y otra vez es verde, es eternamente joven. Entonces, de esa manera, hicieron que la gente creyera que el chipe ahora tenía la forma de este objeto con forma de cruz y pues le rindieron culto a la cruz, pero no pensaban en la cruz, sino que pensaban en el chipe. Y de esa forma, generación tras generación, terminó por aceptarse la celebración. ¿Sí, Samuel? Licenciado, una pregunta. ¿Cómo no? Entre los documentos apócrifos que ahí menciona está el protoevangelio de Santiago, Tomás, María Magdalena y un apócrifo de Juan. ¿Esos son todos los documentos apócrifos relacionados a Jesús o hay más? No, hay muchos más. Hay una lista más larga. No les tengo todos los datos acá, solo les puse algunos que son de nombres que, digamos, conocemos. Pero son más, son mucho más. No se sabe, de hecho, cuántos fueron. Pero imagínense gente que conoció a Jesús y que pudo haber escrito, que tenía la posibilidad de escribir, sabían escribir, cuántos libros no se pudieron haber hecho. Y la mayoría se perdieron. Muchos pasaron como tradición oral durante un par de siglos y luego alguien más los escribió de lo que se acordaba, de lo que le habían contado. Y ahí está una versión. Y así. Hay uno bien famoso que es el Evangelio de Enoch. No sé si han escuchado de los apócrifos. Sí, pero no es evangelio, ese no es evangelio. Ese se llama el libro de Enoch y se considera también apócrifo. O sea, apócrifo es, bueno, que no corresponde al canon oficial, pero sigue siendo un libro que hace referencia a la religión. Entonces, el de Enoch es del Antiguo Testamento. Entonces, ese es atrás, mucho atrás antes de los evangelios. Pero sí se considera un libro apócrifo, eso sí. No sé si alguien más sobre esto, si no, pues avanzamos con el politeísmo. Les decía sobre esto, ¿cómo hacer entonces para que la gente crea en Jesús y creen en otros dioses? Pues entonces les decimos que Jesús tiene la figura de uno de esos dioses. ¿A cuál dios tomaron estos primeros cristianos para hacer la representación de Jesús? ¿Quién se acuerda? ¿Sí, Diana? Si no estoy mal, fue Apolo. Bueno, César ya lo mencionó ahí. Diana Mireya, adelante la mano. Sí, así es, lo que dijo el compañero fue Apolo. Muy bien. Samuel Alejandro. Licenciado, según entiendo yo, ellos lo que hicieron como tal fue atribuirle el papel de Zeus, es decir, le pusieron la barba y el cabello largo que tenía Zeus, y como tal lo de Apolo creo que es más bien por lo de la Navidad, si no estoy mal, ¿verdad? Con la celebración del Sol Invictus, parece. Sí, tiene que ver con el Sol Invictus, pero la Natividad vino después. La fiesta de la Natividad vino un poco después. La idea de Apolo tiene que ver con la imagen del sol, con bueno, dentro del texto bíblico y las creencias de estos primeros cristianos estaba que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Entonces la luz del mundo es el sol. ¿Y quién es el sol? Para los romanos, para los griegos, pues Apolo tenía esa relación. Entonces las primeras imágenes de Jesús no son de Zeus, como lo menciona el compañero, sino que son de Apolo. Cuando pasan a ser las de este personaje barbado, de bigote, no del todo es de hecho la de Zeus, aunque muchos hacen referencia a Zeus, sino que más bien es una confusión en los términos. Eso, al menos con quienes llevaron la historia uno conmigo, si se recuerdan cuál fue esa confusión que hubo por la que le pusieron barba y bigote. ¿O no? Son dos palabras que se parecen. Harold. No me acuerdo muy bien cómo se llamaba esa palabra, pero sí sonaba casi igual que Nazareno. ¿Alguien más? Y ahí tienen una pista por ahí. ¿Alguien que se acuerde? Quiero ver, no sé, Harold todavía o algo, si no, Daniel Elías. Bueno, ahí ya aparece ya Joana Gabriela, nos acaba de poner ahí el texto.
Nazareo y nazareno, correcto. El nazareo es un penitente y como tal pues no puede cortarse ni la barba ni el bigote y tiene que cumplir ciertas reglas. Y Jesús era nazareno, pero en algún momento de estos 300 años o quizás 500 años, porque ya entra la etapa en la que Roma tiene el control, el término se confundió, nazareno y nazareo. Entonces, al final, a Jesús, que era de Nazaret, pues era un nazareno, le agregaron barba y bigote como si fuese un nazareo, pero no era un nazareo. El único nazareo que se menciona en el Nuevo Testamento es Juan el Bautista. Él sí era un nazareo. Por eso en la primera iconografía que vamos a conocer con la cultura bizantina, las imágenes de Juan el Bautista está vestido en harapos o está vestido con pieles y el pelo se ve despeinado. No se ve así con esa limpieza que vemos con Jesús. Entonces es por eso, porque era un nazareo. Entonces esa fue la confusión. Ahora eso sí, como bien decía el compañero, en la medida que pasó la Edad Media que iba avanzando, entonces se le fueron dando atributos de dioses principales. Uno de esos era Zeus. Aunque con la figura de Zeus la fueron mezclando también para la figura de Dios Padre, aunque la figura de Dios Padre es más la idea de Cronos, del dios Cronos, pero Cronos y Zeus se mezclan ahí. Aún en la figura de Pedro también mezclan un poco la idea de Zeus también. O sea, Zeus era el principal, entonces asumían características de ellos a estos que se consideraban principales dentro de la nueva creencia. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco cuando veamos iconografía, o sea, cuando veamos pintura o escultura de estos personajes. Entonces yo creo que se entiende eso del politeísmo y monoteísmo. Estamos tratando como primeros cristianos de hacer que aquella gente que creía en muchos dioses crean ahora que solamente hay uno. No era la primera vez que sucedía, ya había sucedido antes en otras culturas. De hecho, acuérdense, en Egipto, Akenatón, pues, él decía, no, hay un solo Dios, es Atón, y yo soy él, por eso yo soy Akenatón, y eliminó a todos los dioses, pero la clase sacerdotal pues se le fue encima, y pues una vez él muere, bueno, pasa el trono hasta Tutankamón, entonces pues cambia y vuelven otra vez al politeísmo. Eso no era la primera vez que sucedía. Sin embargo, acá sí fue, digamos, relativamente exitoso, puesto que llevamos 2025 años en esa historia. Otro elemento importante es la filosofía, los elementos filosóficos. Yo no les voy a hablar acá tanto de filosofía porque ustedes lo van a ver en filosofía del arte. Llevan una materia que así se llama. También van a ver algo en sociología y algo también en teoría de la, no se llama, antropología cultural. Pero específicamente en filosofía del arte ustedes ahí van a ver filósofos y cómo sustentaban la parte que tenía que ver con el arte. Pero sí les voy a mencionar que la filosofía pasa también al cristianismo y de maneras pues que digamos sean bastante sencillas en cuanto al pensamiento cristiano, pero muy profundas en cuanto a los aspectos de las bases filosóficas del cristianismo. Entonces se adoptan, por ejemplo, las ideas de Platón, de Aristóteles, también de otro grupo de filósofos llamados estoicos. Se discuten, entran en fricción también con los epicúreos y otros más, con los seguidores de Epicuro, porque pues les parece muy contrastante las valoraciones filosóficas que ellos hacen y sin embargo les sirven para justificar su pensamiento ahora cristiano. Entonces todo eso sucede no solamente en el periodo inicial, sino que sucede más adelante. En Hechos de los Apóstoles hay menciones acerca de las filosofías griegas y la burla que muchos filósofos hacían a los evangelistas también. Lo llamaban, por cierto, la palabra en algunas versiones de la Biblia es palabrero. Ustedes saben que en nuestro país pues esa palabra ahora es, como se dice, bueno, está vedada de nuestro, o quisiéramos que estuviera pues al 100% vedada de nuestra historia.
Pero al decir eso, y creo que tiene que ver con la manera como utilizaban ciertos grupos delincuenciales la palabra, es el que lleva la voz de mando, el que lleva la palabra. Entonces, así le llamaban, y aparece, ahí le voy a conseguir luego el pasaje bíblico. Pero pues significa que había contacto entre ellos. Imagínense los filósofos hablando acerca de sus creencias en qué sería, en la trascendencia del alma, eso es filosofía, y luego encuentran coincidencia con los cristianos que decían que el alma era lo único que permanecía y que este cuerpo pues era corrompible y que iba a desaparecer. Entonces, estos están pensando igual que nosotros. Entonces juntaban otra vez y se hacía un sincretismo de ese pensamiento. Se adoptaba la filosofía o se sustentaba más bien la filosofía dentro del cristianismo, porque adoptado pues ya estaba. Por ejemplo, con Platón. Platón es un idealista. Para él la verdad está en un mundo pues arriba de nosotros al que debemos de aspirar, y es lo mismo la salvación, está arriba de nosotros, algo a lo que tenemos que aspirar. En el caso de Aristóteles, pues los planteamientos de él fueron un poco más allá, duraron bastante, o fueron discutidos durante mucho tiempo en la Edad Media, y por ejemplo, el que llamamos San Agustín, él es un filósofo, dentro del cristianismo católico le llaman el doctor de la iglesia, pues él hizo mucho sustento filosófico, especialmente que tenía que ver con la Trinidad Santa y con otros aspectos, ¿verdad?, de dogma de fe. Dogma de fe es una verdad que no puede ser discutida. Si dicen, bueno, ustedes le dicen en la iglesia que Dios es único, que no hay ningún otro Dios enfrente de él, pues ese es un dogma de fe. Y, o sea, eso deben creerlo, ustedes no lo pueden negar y no pueden cuestionarlo. Dentro del catolicismo hay mucho más dogmas de fe. El cristianismo protestante pues hay menos. Pues están los básicos, digamos, los que fundamentan toda la religión, y han eliminado pues todos los que tiene el cristianismo católico. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. No les voy a dar tantos spoilers, porque lo vamos a ir viendo poco a poco. Por ejemplo, con lo que se refiere a Platón Aristóteles, neoplatonismo, pues aquí lo que ya les mencionaba, que la trascendencia del alma y la naturaleza misma del alma pues coincide con el pensamiento de Platón, según los planteamientos que hacían los primeros cristianos. Entonces ahí se sustentó. Y la de Aristóteles, decía, pues da pie para sistemas teológicos mucho más amplios, y por eso él se considera pues tanto como filósofo como religioso. Los estoicos o el estoicismo también se aplica al cristianismo, y bueno, este es un movimiento filosófico que hacía énfasis en la virtud, en que las cosas deben ser buenas siempre, debemos de aspirar siempre a eso, a la verdad y a la bondad y a todos los aspectos positivos, incluso en los momentos difíciles, o sea, la perseverancia. El estoicismo es resistir. Se nos está cayendo la casa, encima se vino una lluvia y todavía se está temblando, pero nosotros estamos sosteniendo el techo para que no se caiga. O sea, estamos resistiendo en medio del mundo que se nos viene encima. Eso es ser estoico. Están ustedes luchando contra las adversidades. Dentro del cristianismo ustedes saben que esa es una premisa, que eso es algo que se enseña desde siempre en el cristianismo. Hay que aguantar en esta vida, hay que sufrir, no tenemos que comer, aguantemos, porque nuestro premio va a ser después, allá en la vida eterna. Entonces, en eso es sustentado pues en el estoicismo. Sobre los epicúreos, solo decirles que ellos estaban en contra, o más bien el pensamiento, no ellos como personas, de lo que ya mencionaban los estoicos. Por ejemplo, para los estoicos había que actuar según la razón, o sea, no podíamos actuar de manera mecánica, hay que razonar, pensemos lo que vamos a hacer, pensemos lo que vamos a decir. ¿Por qué? Porque hay una consecuencia que vamos a tener, y si hacemos las cosas mal, entonces vamos a sufrir por las consecuencias después cuando muramos. Los epicúreos decían, no, aquí hagamos lo que el cuerpo pida, o sea, si es beber, pues bebamos, hagamos cualquier cosa que le dé placer físico a nuestro cuerpo. Y los estoicos decían que no, ¿verdad? Eso no podemos hacer eso, porque todo trae consecuencias. Sobre las pasiones, pues los estoicos consideraban que eran desviaciones
y que por lo tanto pues había que mantenernos alejados de ellas. Los epicúreos decían, no, esos son naturales, eso es parte inherente de nuestra naturaleza, entonces no podemos negarlas, al contrario, tenemos que aprender a disfrutarlas. Entonces, ustedes se fijan, esos pensamientos siguen siendo contrastantes en la actualidad. Y bueno, ahí tenemos otros más, sobre que el placer traía dolor según los estoicos, y según los epicúreos, no. Era el máximo bien al que podríamos aspirar, y eso nos debería de guiar en todo lo que nosotros hacemos. O sea, si nos gusta, si nos satisface, hagámoslo. En cambio, otros dicen, no, miren, les puede gustar y puede satisfacerles, pero eso es pecado, eso no lo tienen que hacer. Entonces, por ahí ven cómo los pensamientos que son filosóficos van coincidiendo con lo que se enseña pues dentro de la religión. Y bueno, esos decían que no había que participar en la política, puesto que eso era cuestión de civiles, no de la religión, y los epicúreos decían que no, es parte de lo que tenemos que asumir también. Y bueno, ahí las coincidencias entre ambos, pensaban que la filosofía era pues la medicina para el alma, y que pues había que cuidar la mente también, no solamente el cuerpo, y que había que rechazar también pues lo que en general decía. Si la gente decía hagamos lo que los epicúreos dicen, pues no, había que pensar realmente en las cosas porque todo trae consecuencias. Bueno, ahí es en general. Luego también otro pensamiento derivado de esas corrientes es el pensamiento lógico. No sé si alguna vez ustedes vieron, ¿cómo se dice? Premisas lógicas o premisas matemáticas. Eso es parte de la filosofía también, la lógica. De hecho, bueno, en mi formación como licenciado en artes plásticas, yo llevé tanto filosofía como llevé lógica. Entonces, en lógica lo que veíamos era eso, razonamiento lógico. Entonces, ¿qué es lógico? Por ejemplo, si todos los que se portan bien van al cielo y digamos Orlando Ángel se portó bien, entonces Orlando Ángel va a ir al cielo, ¿no? Eso es un pensamiento lógico, es una premisa lógica. Como que les digan un ejemplo de cuando yo estudiaba, decían Sócrates, decían todo hombre es mortal, Sócrates es hombre, entonces Sócrates es mortal. Esa es una premisa lógica. Entonces, en esa manera de razonar las cosas, se encontraba lógico pensar que si yo me comporto bien en esta vida, entonces yo voy a tener un premio luego de mi muerte. Pero si yo tengo un comportamiento reprobable en esta vida, entonces yo voy a tener un castigo luego de la muerte. Eso es un pensamiento lógico también. Entonces, de ahí, eso lo estoy poniendo como bien sencillo, ¿verdad? Pero esas son cuestiones más profundas que probablemente ustedes van a ver en filosofía del arte. No las vamos a tocar a profundidad por acá. No sé si hay alguna pregunta o algún aporte de ustedes sobre esto. Algo que ya habrán escuchado. ¿O todo está bien? Bueno, asumo que sí. Les digo, respóndanme, díganme algo. Y queda grabado con esos. Todo bien. Acuérdense, les voy a dar otro razonamiento lógico. Si los estudiantes no hablan en clase, los estudiantes se quedan con dudas. Y los estudiantes con dudas aplazan los exámenes. Entonces, mis estudiantes van a aplazar los exámenes. ¿Por qué? Porque no preguntan. Entonces, pregunten. Si yo les digo algo, respondan. Bien, otro aspecto de esta época, parte de la filosofía y todo, pues es el geocentrismo. Eso ya lo planteaban tanto filósofos como estudiosos dentro de Grecia acerca de la posición de nosotros en el universo. Pues lo que se aceptó es que la Tierra era plana. En la actualidad pues es algo discutible con algún grupo por ahí que insiste en que la Tierra es plana. Pues en esa época se creía eso. Lo vimos con las culturas antiguas, las de Mesopotamia, desde los sumerios, los griegos, los romanos, pues todos pensaban que la Tierra era plana. Los hebreos de hecho pensaban que la Tierra también era plana. Solo que ellos pensaban que era una esfera, y esa esfera, la parte de arriba cóncava, era la bóveda celeste, y la parte de abajo hueca, convexa, esa era el lugar donde residían las fuerzas opuestas, la oscuridad, la noche,
Y ahí estaban también los lugares de descanso, tanto si iban a ser castigados o no. Para los griegos, por ejemplo, los romanos, ahí estaban los campos elíseos, pero también estaba el reino de Hades, o estaba el Erebo también, lugares de castigo para los que no habían hecho bien las cosas. Entonces, y en medio estaba la tierra plana rodeada de agua. ¿Por qué rodeada de agua? Pues porque para los griegos, para los romanos, para los mesopotámicos, si se movían hacia cualquiera de las orientaciones, es decir, norte, sur, este y oeste, siempre iban a encontrar una masa de agua. Entonces, ellos pensaban que estaban rodeados de agua. Esa es la concepción que se tuvo también dentro del cristianismo. Y ahora, la tierra, ¿por qué está al centro? Porque según el pensamiento cristiano, pues Dios nos creó a los seres humanos a su imagen y semejanza. Entonces nosotros no somos cualquier cosa, somos lo más especial de todo lo que creó. Él lo dice en el Génesis, a leer el Génesis, y pues nosotros somos lo más consentido de lo que creó. Mal creados, pero creemos que somos lo más consentido de lo que creó. Entonces, si nosotros somos esa creación tan especial para Dios, entonces nosotros somos el centro de todo el universo, somos el centro de la creación. De esa manera sustentaba el decir pues que la Tierra estaba al centro y que todos los demás astros, las estrellas, la luna, el sol giraban alrededor de la Tierra. Eso se llama geocentrismo. La Tierra es el centro de todo. Entonces, eso es otro de los aspectos. Eso que les mencionaba junto con otros por ahí, que derivan del paleocristianismo, pues eso es lo que durante la Edad Media se le llamó el teocentrismo. O sea, Dios es el centro de todo. En la Edad Media todo lo medimos con esos parámetros, los parámetros religiosos cristianos. Hace años en una clase, cuando todavía estábamos presenciales, me decía alguien, mire, aquí parece clase de religión, porque todos los días de la clase estamos hablando de religión. Y mi respuesta fue, bueno, sí, es que estamos en la Edad Media. La Edad Media es teocentrista, Dios es el centro de todo. Y especialmente en el arte vamos a ver que Dios es el centro de todo. O sea, está en la arquitectura, en la escultura, en la pintura, pues todo eso que consideramos como artes principales. Ahí está. Solo eso nada más como mencionárselos. El arte paleocristiano es lo que se produce a nivel artístico dentro del periodo que se llama paleocristianismo. Y pues básicamente es un grabado como esos que ven acá. En arquitectura, pues lo más destacable son las catacumbas, los ambulatorios, como ven por ahí el espacio, aunque sí se hicieron también, si recuerdan, las casas en las que se reunían, la que se llamaba Domus Ecclesiae, o sea, la casa de la iglesia. Iglesia no es un edificio, iglesia es la gente que llega a reunirse en sentido religioso a un lugar. Entonces la Domus Ecclesia era la gente que se reunía en esa casa. Aparte de eso hubieron basílicas que se fueron agregando ya digamos siglo IV, siglo III, siglo IV, siguiendo el modelo de las basílicas romanas, eso también. Y bueno, ciertos símbolos, les preguntaba en el grupo 1, a ver quién me recuerda cómo se llama este símbolo. Kevin y luego Daniel. Kevin me dice el nombre y luego Daniel me dice qué significa, para que participemos todos. El nombre, pues, O no no, sé, pero yo recuerdo, ahorita se me viene a la mente Cristo. ¿Por qué? Vamos a dejarlo más libre la respuesta. Primero porque los simbolitos que tiene la par es el alfa y el omega, supongo, ¿verdad? Es el fin, el inicio y el fin, y pues es lo que recuerdo. Muy bien, está bien. Ahí tenemos, ya nos dio dos elementos. Primero que le recuerda la palabra Cristo y segundo que hay dos letras griegas acá, el alfa y la omega. Daniel. Según recuerdo, licenciado, como dicen algunos compañeros también en el chat, es el Crismán y eran las iniciales del nombre de Jesús. No recuerdo si de Jesucristo o si solo de Jesús, pero eran esas letras las iniciales y el círculo representaba, si no me equivoco, la eternidad, más las letras que ya mencionaba el compañero.
Sí, muy bien, solo que la palabra Jesús no va acá, pero sí Cristo. La palabra Cristo sí, porque son las dos primeras letras de la palabra Cristo. Esta que tiene forma de X se llama Ji, y esta que tiene forma de P se llama Ro, y son las dos primeras de la palabra Cristo. Entonces esto significa Cristo. Ustedes lo ven y ahí dicen Cristo. O sea, eso es. Pero el nombre del símbolo se llama Crismón, como bien lo decía Erika y Sofía. Y Diana dice que está dentro de una cruz griega. Sí, la cruz, aunque no está inscrita visiblemente, así de manera clara, pero aquí hay un eje y las letras también forman otro eje. Entonces ahí tenemos una cruz griega. Luego, la guirnalda, el círculo, como decía el compañero, pues es un símbolo de eternidad en cuanto a que no termina, pero es un círculo. Todos los círculos asociados a la palabra Cristo son símbolos solares, es un sol. Y acuérdense, Cristo es, o Jesús es, la luz del mundo. Entonces el símbolo de él siempre va a ser el sol. De hecho, esto que ven aquí atrás, ¿alguien recuerda cómo se llama? Y son dos diferentes, no es el mismo. No sé, Daniel, que mi hermano levanta todavía. ¿Y Harold? No lo recuerdo. Recuerdo que se llamaban Aureola y Nimbo. Muy bien. ¿Cuándo es Nimbo? Se usaba para personajes personajes religiosos que nunca han muerto. Muy bien. Ese sería entonces un nimbo. Ese sería una aureola, ¿verdad? Por contraste, la aureola sería, la tienen los que fallecieron. Significaría entonces que si vemos a la figura de un mensajero, o sea, de un ángel, que tiene uno de estos círculos atrás de la cabeza, no se llama aureola, se llama nimbo. ¿Por qué? Porque los ángeles no mueren. Y en el caso de Cristo, sabemos que es Cristo porque el nimbo lleva adentro una cruz. El término técnico es un nimbo crucífero o un nimbo con cruz inscrita. Inscrito significa que está adentro. Eso significa inscrito, que está adentro. Entonces, este es un nimbo con cruz inscrita. Solamente aparece atrás de la cabeza de Jesús. Y esto, pues, es un obispo o un apóstol. No tiene ninguna referencia por ahí. O bueno, sí. Déjenme ver. No alcanzo a entender bien aquí el griego. Pero sería una aureola en este caso. Volviendo a esto, las flores también son símbolos solares. Las flores de 6 pétalos, 5 pétalos, 8 pétalos son símbolos solares. Ese es pentapétala. Esa es 5 pétalos. Y esta es, déjenme ver, 2, 4, 6, 8. Esta es octapétala. Y así. Y arriba hay símbolos de uvas, cajos de uvas, que son símbolos de la sangre de Cristo. Entonces, el paleocristianismo es bastante simbólico, nos aporta muchos símbolos. Más que la imagen, usted dice, mire, es que la imagen la veo bien burda, o sea, bien mal hecha. Es que no interesaba tanto la imagen, interesaba el mensaje que se estaba dando. Bien, ¿cuándo termina el paleocristianismo? Cuando este personaje, llamado Constantino el Grande, él, está del 280 al 337 después de Cristo, pues él junto con otros funcionarios, él decide, luego de ver que hay muchos cristianos en todas partes, a pesar de haber sido perseguidos, de haber sido proscritos, es decir, que los perseguían, los mataban, aún así cada vez hay más y más, y sigue aumentando. Mi papá dice, Ulises, resulta que, voy a hacer un paréntesis acá por lo que decía Ulises. Una de las cosas, o sea, para los cristianos católicos, principalmente Constantino es un santo, casi, no sé si le han dado San Constantino. La mamá de él sí es santa, Santa Elena, la mamá de él sí recuerdo, que está en el santoral. Pero resulta que Constantino, siendo que se considera es el padre del cristianismo romano, mandó a matar al hijo y mandó a matar a un sobrino.
y luego mandó a, creo que matar también a una esposa. Y hacía otro montón de gente, porque pues sí, él era un emperador romano. Ustedes saben que los emperadores romanos no eran como muy cuerdos, o sea, era complicado la manera como para tratarlos a ellos, porque aquí era como el que manda soy yo. Entonces, eso nada más como paréntesis, ya que lo mencionaba como papá a Constantino. Constantino, de hecho, se considera, muchos historiadores consideran que él siguió siendo pagano, o sea, rindió culto a los dioses romanos, aún siendo ya el cristianismo la religión oficial. También él y sus sucesores estaban más cerca del arrianismo, que era una vertiente perseguida por el cristianismo universal. Entonces, hay mucho que decir acerca de Constantino. Sin embargo, se le da a él la posición de haber sido quien convirtió el cristianismo o quien llevó al cristianismo a ser la religión oficial del imperio. En el 313, pues se da el territorio romano está dividido en dos grandes bloques y él regía sobre Occidente, sobre la región de la actual Grecia y la actual Turquía. Toda esa región era donde gobernaba. Y luego Liccinio y Maximino gobernaban en Roma, en la ciudad de Roma, o sea, el occidente del imperio. Los tres eran un triunvirato, o sea, eran tres emperadores gobernando toda Roma, y ellos le dieron en ese año el permiso para que a través del edicto de Milán, para que los cristianos pues ya no fueran perseguidos, que tenían libertad de culto en territorio romano. Ulises dice lo de Constantinopla, sí, la ciudad de Bizancio, que griega, él la renombró como la ciudad de Constantino o Constantinopla. ¿Qué más sobre esto? Pues que en el 380 otro emperador, Teodosio, terminó lo que Constantino había iniciado. Constantino de hecho hizo otras reformas a lo largo de su reinado, pero pues se convirtió al cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano. De esa manera nace lo que se denomina cristianismo católico. Católico, ahí les dejo el término, católico significa universal. Entonces, si yo les digo cristianismo universal, me estoy refiriendo al primero que aparece. Ya esa sí es religión, ya no es secta, ya no es una religión en formación a la que le llamamos paleocristianismo. Esa ya es una religión, es el cristianismo. Y por eso los católicos, por cierto, se dicen que son católicos, dicen, o sea, universales a Roma, apostólicos y romanos, dicen. Siempre tienen esa palabra, romanos, al final, porque fueron la religión que Roma asumió como. ¿Sí, Rafael? Perdón, Lick, se me presionó el botón. Bien, es de la emoción. Sí, disculpe. No hay problema. Bien, bueno, ahí sí le hice unos datos ahí sobre Constantinopla. Bueno, eso no se lo voy a explicar todavía, vamos a verlo más adelante, pero ahí les dejo adelantado pues las diferentes vertientes del cristianismo. Pues había de todo. Las dos principales, luego del paleocristianismo, donde los apóstoles, los que siguieron a los apóstoles y los hijos de algunos de los apóstoles, o los amigos, los mejores servidores, pues los ancianos que eran los que gobernaban. Entre los ancianos se elegía uno que era el líder, que se suponía era el sucesor de Pedro, es lo que llamamos papas en la actualidad. De hecho, papa, el término es como si estemos diciendo papá, o sea, es el papá, se le consideraba o se le daba una figura paterna más bien a ese líder del cristianismo. Las dos vertientes principales que habían en el siglo V, por ejemplo, era el arrianismo y el cristianismo niceno, que era católico, era el niceno, y vamos a hablar un poco sobre eso, y luego así más. Luego se dividen en dos, aparece la ortodoxia y el catolicismo. Luego el cristianismo se debe dividir, el católico se divide entre protestantes y católicos. Luego el protestantismo se vuelve a dividir y aparecen diferentes vertientes y luego se van aderezando con otros de los reformistas. Y total, pues que terminamos en la actualidad con una cantidad muy grande de versiones del cristianismo. Marisela Rosibel tiene encendido el micrófono.
Bien, sobre la expansión entre el siglo IV, que sería el año 300, al siglo IX, que sería los años 800 después de Cristo, pues entonces el cristianismo desde esta región que era Palestina, donde Jerusalén pues, fue destruida luego de que los romanos pues se cansaran de tantos problemas en esa zona, comienza la diáspora judía y los cristianos también se movieron, ya ellos habían llegado pues a diferentes lugares. De hecho, por ejemplo, el apóstol Santiago se piensa que llegó hasta esta región donde le señalo en el mapa. Aquí en la actualidad pues hay una catedral muy grande, muy importante, que tiene como patrón a Santiago. Es Compostela, la ciudad de Compostela. Por eso es Santiago de Compostela, que es una catedral de peregrinaje. Las rutas de peregrinación las vamos a ver al final de la Edad Media, pero pues imagínense hasta dónde pudo haber llegado, por acá. Y así otros apóstoles llegaron, pues según los relatos que se tienen, lo que se cuenta de ellos, pues llegaron a diferentes lugares. Muchos fueron martirizados en ese lugar, o sea, fueron asesinados pues por considerarlos disidentes a Roma. Santiago se llama así la capital de Chile, seguramente. ¿Por qué? Le voy a hacer un acercamiento acá. Cuando Cristóbal Colón viene, pues los reyes que gobiernan esta región habían unido, más bien se habían unido dos reinos, que es Castilla y León, los reyes de Castilla y León, los reyes católicos. Entonces estas regiones, Castilla, León, están en esta zona. Entonces la mayor parte de los que vinieron a colonizar América venían de esta región. Aquí había un culto bastante grande a Santiago, y por eso si ustedes van a cualquier parte, cualquier país de Latinoamérica, van a encontrar una ciudad que se llama Santiago, o van a encontrar a un patrono en la ciudad que se llama Santiago. En nuestro país, pues Santiago aparece en un montón de lugares, muchas parroquias tienen como principal que sería santo a Santiago. Chalchuapa, por ejemplo. Bueno, van a Guatemala, antigua Guatemala, se llama pues Santiago de los Caballeros. Siempre es Santiago. ¿Por qué? Porque era como el patrono de toda esa gente que venía. Otro culto que viene también con ellos es el de la Virgen de... Hay una advocación, se llama la Asunción. También el culto a San Miguel Arcángel. Todo eso viene de esta región, acá. Y uno más también que va a ser difundido un par bueno, casi siglos después, un poco tiempo después de haber llegado los españoles a México, es Guadalupe, la Virgen de Guadalupe. El culto de la Virgen de Guadalupe está acá, en esta región, una ciudad que se llama Cáceres. Ahí es donde inicia el culto de Guadalupe. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver un poco de eso. Aquí en La Paz dice Santiago Nonualco, muy bien. Santiago Texacuango, Santiago Nonualco, dicen por aquí. En El Salvador y Santiago de María, muy bien. Santiago, bueno, le preguntaban. Santiago de Chile, bueno, ahí en Sudamérica. O sea, está bastante presente. Por lo mismo, porque los españoles no lo trajeron por acá. Muchos de los apellidos de ustedes vienen de estas regiones. Yo me di el día de estos la tarea, voy a hacer un paréntesis para llamarles la atención. Es que me puse a buscar mis apellidos y encontré Ángel ubicado en esta región. Las primeras menciones que se hacen en España es en esta región, en la frontera con lo que luego sería Francia. Y Estrada está en esta región. De hecho, hay una zona, es un toponimio, o sea, es un lugar que se llama Estrada y hay una torre antigua por ahí, bastante cercano a la playa en esta región. Entonces, digamos que el origen de mis apellidos viene de la zona norte, pero muchos tienen apellidos que tienen que ver con esto, con esta región, con el sur, y el sur estuvo conquistado durante mucho tiempo por los musulmanes. Entonces hay una mezcla, entonces ahí con los arabismos, hay términos que tienen que es una mezcla de árabe y de español. Bien, ¿qué me dice aquí en el chat? Luego dice Joana, y solo falta que tengamos un departamento llamado Santiago, ¿no? Eso les hizo falta. Pero sí es uno de los santos que más aparecen por ahí. Ulises dice, el mío es Vigil, dice, era por una élite de caballeros que eran los vigilantes del rey.
de ahí viene, dice, y el Vigil y Márquez es por el título de Marqués. Muy bien, ahí ya Ulises ha estado ocupado buscando pues información. Y hay que ser muy curioso con eso, fíjense, con nuestros apellidos, de dónde vienen, dónde es que aparecen. Los apellidos, acuérdense que eran apodos, por eso bien lo dice Ulises ahí. Vigil por vigilante. Estrada, les decía, es un toponimio, o sea, no es una característica, sino que es un lugar. Y Ángel, pues no voy a decir nada porque después van a decir que el profesor dijo que era un ángel, pero no, no sé, el Angelus, no sé de dónde es que viene. Bien, ¿qué pasó con la expansión del cristianismo? Pues que de ese lugar se fue a todas partes, como bien les decía en el ejemplo que les daba de España, Santiago por allá. Entonces abarcó por muchos lugares. En ese contexto, pues Roma se fue debilitando y esa fue la razón por la que pues Constantino dijo, no, aquí lo mejor es, si no puedes con ellos, úneteles. Y entonces pues adoptó al cristianismo. Y luego orientó para que se eliminaran las corrientes que no eran principales y que diferían de la manera como Roma estaba entendiendo el cristianismo. Y Roma no digo el emperador, digo quienes habían asumido la dirección en ese momento, que no necesariamente eran apóstoles, o sea, los apóstoles ya tenían más de 300 años seguramente de haber muerto, entonces era otra gente quien estaba tomando decisiones por acá. Digo, porque siempre nos dicen, no, es que los apóstoles fueron los que hicieron el Nuevo Testamento, pues es probable que no. Y digo probable porque pues si les digo que no, pues después dicen que el profesor dijo tal cosa. Bueno, lo dejamos en que tal vez. Pero bien, lo que no podemos negar es que habían varias versiones del cristianismo en aquel momento y los nestorianos, ellos, Nestorio era el líder, y lo lideraba estas enseñanzas. Él decía que en la figura de Jesús hay dos personas, una es Dios y la otra es hombre, o sea, es una persona, son dos cosas diferentes dentro de la figura de Jesús. Niega entonces acá algo que la vertiente principal decía, y era que había una unión, una unicidad entre la parte humana y la parte divina. O sea, eso está bonito. Entonces, porque lo hacían de esa forma, entonces en el concilio de Éfeso, en el año 431, se dijo que eran enseñanzas herejías y por lo tanto se persiguieron hasta casi destruirlas. Digo casi porque mucho del pensamiento nestoriano todavía sobrevivió varios siglos. Otros eran los monofisitas. Ellos decían, por ejemplo, que en la figura de Jesús, o sea, Jesús, solamente estaba presente la condición divina. No era humano él era un Dios, era un ser divino, no era humano. Pero entonces decían, pero ¿cómo puede ser divino, solo divino, si nació de una mujer? Es humana, entonces. Dicen, no, ahí se obró milagro y él solamente tiene la dimensión divina. Eso rechazaba entonces la doble naturaleza de Jesús. Y acuérdense que la doble naturaleza de Jesús es algo, esa unicidad la predicaba la corriente principal, la que los romanos habían adoptado, o sea, el cristianismo universal. Entonces, en otro concilio de ese mismo siglo, en 451, en Calcedonia, se condena también a esta vertiente como herética y por lo tanto hay que perseguirlos. Luego, los que seguían a este obispo cristiano que se llamaba Arriano, es arrianismo, la doctrina de él, y pues él consideraba que pues Jesús o ese personaje que hablaban, pues él solamente era una criatura de Dios, o sea, él no compartía la unidad con Dios, sino que era una criatura, había sido creado por Dios, no era uno con él. Y entonces estos fueron otros también que chocaban con el pensamiento principal del cristianismo, por lo tanto también estos son herejes y hay que perseguirlos. Eso se hizo en el 325, todavía antes que los anteriores, en el llamado Concilio de Nicea, que es donde se comienzan a establecer las bases del cristianismo universal. Bien, ¿preguntas hasta acá? Por el momento no, Luis. Gracias, Samuel. Todo claro, Luis. Bien, José Gabriel, ¿qué pasó, José Gabriel? ¿Hay algo ahí que no?
No, es primera vez que me ponen un pulgar abajo en esta parte de la clase. Enrique, una pregunta. ¿Cuánto tiempo pasó para que se aceptara esta doctrina? Que se aceptaba a Jesús. Para los romanos. ¿Sí? Bueno, después, antes o después de que se nombró como la religión oficial del imperio. Antes, porque el paleocristianismo comienza cabal después cuando ya viene la llegada de Jesús, ¿verdad? Sí. Entonces serían alrededor de 3 siglos. 3 siglos. Alrededor de 300 años. Wow. Porque acuérdense que el mensaje se movía según lo que las personas lograban caminar de una ciudad a otra. Aún así, les mostré ahí Santiago. Santiago llegó hasta la otra punta de Europa y seguramente tardó muchos años en llegar. Pedro se dice que llegó hasta la capital, Roma, y fue crucificado. Y así otros más. Otros fueron a Chipre, otros se acercaron más hacia la región del actual Irán, Irak, por ejemplo. Otros fueron hacia, bueno, Chipre que les decía, eso está hacia el sur. O sea, se movieron, pero tardaron muchos años en llegar. Sin embargo, les repito algo que les dije hace un par de, no sé si, bueno, hace un par de minutos. El cristianismo tiene mucho éxito porque va donde la gente que más necesita, la gente que necesita que le digan que las cosas van a estar bien. Entonces, esa gente necesita una voz de esperanza, un apoyo, alguien que les diga, miren, sí, aquí están sufriendo, pero las cosas van a estar bien después. Entonces, era la mayoría en Roma. Y entonces el pensamiento se movía rápido, o sea, muchos adeptos rápidos. Y poco a poco comenzó a subir de las bases a las siguientes capas de la sociedad, hasta que llegó a algunos de arriba, que eran funcionarios de los emperadores, y pues se convirtieron al cristianismo, que lo hicieran en secreto. Ahí tenemos el caso de Priscila, Pretexlao y otros más, que eran patricios, o sea, eran de la élite romana, y ellos donaron grandes catacumbas para los cristianos, para que pudieran enterrar ahí a sus seres queridos. ¿Alguien levantó la mano por ahí? Fui yo, licenciado. Sí. En el mapa de la expansión, no vi bien si era de que se expandía desde Grecia hacia Europa o de dónde. Desde Palestina. Palestina, ok, gracias. Acá, Palestina. Digamos Jerusalén, pongamos como centro Jerusalén. Jerusalén sigue estando en el mismo lugar. Entonces, desde ahí. De hecho, si ustedes leen los libros del Nuevo Testamento, las epístolas, por ejemplo, saben que las epístolas son las cartas, ¿verdad? ¿A quiénes van dirigidas? Carta a los... Rápido, ¿va Juan Gabriel? Van dirigidas a las iglesias de las otras regiones. Ajá, pero los nombres. Porque a los filipenses, a los corintios, a los romanos. Vale, pues bien, solo que no nos atropellemos a la hora. Si alguien tiene la palabra, esperemos turno. Bueno, carta a los romanos. Roma, aquí, capital de todo el imperio. Carta a los corintios. Corintio es una ciudad en el Peloponeso, acá, actual territorio griego. Carta a los filipenses. Filipo está, según recuerdo, en esta región. Carta a los gálatas. Eso está en esta región. ¿Qué hace más? Carta a los hebreos. A los hebreos son los que profesaban pues el cristianismo, pero provenían del judaísmo. Eso pues pudo haber sido en cualquier otro lugar de acá. También se menciona la iglesia de Antioquía, dice Antioquía está en esta zona. Entonces, inicialmente las epístolas, el movimiento de los apóstoles fue esta región. Y algunos, como les digo, se movieron más hacia acá y se movieron hacia el sur. O sea, esos 300 años no solamente son los apóstoles. Los apóstoles, pues, imagínense que tuvieran un rango de 35 años, entre 25 y 35 años cuando conocieron a Jesús, según lo que relata el texto bíblico, y vivieron, pónganle, hasta los 100 años, significaría que para el año 133 ya todos estaban muertos. Todos los apóstoles estaban muertos. En el caso que hayan vivido más de 100 años, si vivieron menos, pues seguramente antes del año 100 ya estaban muertos todos. Entonces, de ahí en adelante son sus seguidores y después los seguidores de estos y así sucesivamente. Son como
alrededor de 3 generaciones por cada 100 años. Entonces, ya habían muerto ya, en esos 300 años, pero el cristianismo aún así siguió como pólvora, expandiéndose por todo el imperio. Por eso decía acá, es desde la región de Palestina hacia todas las regiones. Bien, sí, Freddy. Solo una consulta, licenciado, porque tengo la curiosidad, ¿verdad? Sí. Porque no mucho sé de eso de la religión. Entonces, todo esto, el cristianismo proviene de los judíos, o sí. fue el mismo contexto. El contexto es judío. O sea, es como que les diga acá, nosotros somos salvadoreños, como gentilicios, o sea, porque somos naturales del Salvador, nacimos acá. Entonces, si entre nosotros aparece un Mesías, ese Mesías ha nacido dentro de los salvadoreños, pero luego él y sus seguidores se separan. Bueno, él no, él siguió siendo judío toda la vida. Yo he escuchado predicadores, he escuchado mucha gente que dice, gente, no predicadora, sino digamos feligresía, que dice, es que Jesús fue cristiano. No, Jesús no fue cristiano, Jesús fue judío, él era judío. Y los apóstoles eran judíos, todos eran judíos, todo lo que menciona ahí es judaísmo. Pero los seguidores de él, esos... ya fueron cristianos. Sí, fue una secta, inicialmente una secta adentro del judaísmo, que eventualmente... La religión judía, ¿verdad? Ajá, de la judía, correcto. Ah, ok. De ahí donde se derivó esa secta que fueron los cristianos, que fue la que creció en Roma. Sí, luego ya con Roma ya es una religión ya... bueno, de hecho... Sí, eso estaba un poco ahí confundido, pero gracias por aclararlo. Bueno, está bien. ¿Alguien más levantó la mano cuando estaba por ahí hablando de eso? Si la levanten, no la bajen. Bien, ahora, vieron todo esto de los diferentes vertientes que había. Entonces, ¿cómo uniformar el pensamiento? Porque ese pensamiento los líderes lo uniforman, o sea, lo hacen uno solo, pero luego hay que enseñárselo a la feligresía a través de los que llevan la palabra, o sea, los evangelistas, los sacerdotes también, los obispos que existían para este momento. Entonces, esos eventos, esas situaciones se llaman concilios. Y concilio deviene de la palabra conciliar. Conciliar es ponernos de acuerdo. Si aquí les digo, miren, a ver, ¿dónde están los protestantes? ¿Dónde están los católicos? Pongámonos de acuerdo en algo. En dos pensamientos que tengan. Por ejemplo, el uso de las imágenes. Los católicos dicen, sí, se pueden usar. Los no católicos dicen, no, no se pueden usar. Los protestantes dicen, no, no se pueden usar imágenes. Pero yo les digo, mira, pongámonos de acuerdo con esto. Conciliemos las ideas. Entonces, ese conciliar ideas se desarrolla dentro de lo que se denominan concilios. Y en los concilios, pues, se van dirimiendo situaciones que tienen que ver con la fe. La pregunta que hacía el compañero antes es bien interesante y ayuda también a sustentar esto que les menciono, porque pregunte, bueno, ¿y dónde es que viene? ¿En medio de qué fue que apareció pues, el cristianismo? Pues apareció en medio del mundo judío. Los primeros cristianos fueron judíos y no fue Jesús ni fueron los apóstoles. Bueno, los apóstoles fueron en la medida que fueron adentrándose en la doctrina de Cristo, que ellos predicaban, pero todos eran judíos en su momento. Entonces, los concilios van a ayudar a arreglar algunos problemas que encuentran ellos cuando el cristianismo se sale de los judíos y pasa a otras culturas que difieren bastante en pensamiento. Y de alguna forma, pues, algunas de esas ideas se mezclan con el cristianismo, pero otras se rechazan de plano. O sea, se apartan y dicen, no, eso no es posible. Entonces, los concilios sirven para eso. Eso es lo que les dejo por ahí. Hay otra palabra que se denomina sínodo, que muchos se confunden con el concilio. Un concilio es mucho más grande. Un concilio puede durar 6 años, 8 años. Un sínodo puede durar semanas, puede durar meses. Es decir, es una situación más corta, pero muchos lo utilizan como sinónimo. Nosotros vamos a decir concilios, y de esos concilios vamos a estar hablando aún, aunque lleguemos allá a la historia 4, que es cuando se ve el arte en América Latina y América Central. Es arte religioso también lo que se ve ahí, y después arte republicano. Entonces, los concilios aún tienen incidencia en ese momento. De hecho, el último concilio
dentro del cristianismo católico, eso sí les aclaro que es cristianismo católico ahora, fue hace alrededor de 60 años. Fue en el llamado Concilio Vaticano II durante el papado de Juan XXIII, entre 1962, si mal no recuerdo, 1966, por ahí. Ahí se dio el último concilio, y una de las cosas que conciliaron era los aspectos que tenían que ver con cómo comunicarnos ahora con la feligresía. Los tiempos cambian y hay que adecuarse a los tiempos. Entonces permitió ese concilio que la gente común, quienes llegaban a la iglesia, tuvieran la posibilidad de participar más activamente en diferentes aspectos de la iglesia, de las funciones que ejercía la iglesia. También creo que el otro tiene que ver con que la misa se desarrolla en sus partes, en todas sus partes, en el idioma nativo de la región donde están. O sea, si es acá en El Salvador, pues en español. Si es en Francia, pues es en francés. Si es en Italia, es en italiano. Dice, no, pero eso ha sido siempre. No. Originalmente las misas eran en latín, y eso era así todavía el siglo pasado. Entonces, unas partes, digamos, lo que el sacerdote explicaba a la gente en español, aquí en el país, pero la consagración, oraciones, todo eso iba en latín. Entonces, ese concilio sirve para eso, conciliar esas nuevas necesidades de comunicación con la feligresía de la época y la posterior, y pues otras cosas más. Bueno, voy a avanzar, les voy a mostrar eso porque hay unos nada más que quiero mencionarles, son un montón, algunos de esos se los voy a mencionar ya durante el desarrollo de las clases. Pero en esta parte de la introducción, el de Jerusalén, esto tiene que ver con la pregunta del compañero acerca de, bueno, de dónde venían los cristianos. Resulta que se piensa que fue alrededor del año 50, entre el 49 y 50 después de Cristo. Digamos que fue en el 50, fue 17 años después de los eventos de la crucifixión y resurrección, 17 años después. ¿Qué problema tenían 17 años después que Cristo ya no estaba con ellos? Pues que los cristianos no sabían qué hacer con los que se unían a la doctrina, pero que no eran judíos. Y el caso es que se unía una persona que venía de, por decir algo, de Egipto, era egipcio. Entonces venía de Alejandría, por ejemplo, la ciudad de Alejandría, era egipcio. Entonces ese ahora se convirtió al cristianismo, pero resulta que es hombre y no está circunciso. Y la circuncisión es una tradición judía. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Hay que circuncidarlo aún siendo que es adulto, cuando eso tuvo que haberlo hecho cuando él era un bebé, o qué se hace, o sea, o no se hace. Y entonces mandan a llamar a Pedro, a Pablo y a Santiago el Menor, que eso aparece en Hechos de los Apóstoles, por cierto. No dice exactamente como yo se los estoy diciendo, pero ustedes saben cómo está escrita la Biblia, no de la manera que yo se los digo. Pero ahí deciden qué es lo que deben hacer, y la decisión es que no tiene que circuncidarse. La circuncisión es judía, y por lo tanto es una tradición que se considera ya pasada, superada, porque las nuevas cosas que se están haciendo tienen que ser en función de las enseñanzas de Cristo, dice. Y él dijo, bueno, aquí venimos a hacer nuevas las cosas. Y bueno, otro montón entre tantas cosas que dijo, según la Biblia. Entonces, pues se toma esa decisión. Y de ahí en adelante, pues simplemente se fueron agregando judíos, egipcios, ¿qué más? Griegos, chiprienses, bueno, en todas partes, y no se les circuncidaba ya, porque ya se consideraba que eso no era una costumbre. Eso se considera el primer concilio, concilio de Jerusalén. Y pues se dio seguramente en una reunión en donde pues esos tres apóstoles llegaron a hablar con líderes de las iglesias de esa región. Y bueno, si se fijan, hay hombres y mujeres. Una cosa interesante también que se da en ese momento es la participación de las mujeres. Dígame, Yanira. Sí, una pregunta que siempre he tenido esa situación en mi mente. Los judíos no creen en Jesús. Es así, ¿verdad? Esa es la pregunta. Sí, los judíos no creen en Jesús. No creen Lo veían en como un profeta nada más, pero no como una divinidad, no como el Hijo de Dios. Aún como un profeta, no todas las vertientes, o sea, entre el judaísmo igual que el cristianismo hay varias vertientes, ortodoxa y otras. No todas lo reconocen,
como un profeta o con la posición de un profeta. Para ellos, de hecho, en su momento, o sea, contemporáneos a él, según lo que relata la Biblia, porque no podemos contrastarlo históricamente, para ellos era un disidente. O sea, él estaba en contra, contrariaba las enseñanzas de Moisés, porque pues, trabajaba en sábado, por ejemplo, cuando sábado es, según la ley mosaica, es el día de descanso. Entonces, pero Jesús dice, bueno, si está enfermo sábado, ¿cómo voy a esperar hasta el domingo para curarlo? Tengo que curar hoy que está la necesidad. Y por eso, pues, el escándalo de los judíos, porque no está guardando el sábado. Entonces, ahí lo veían como un disidente en su contemporaneidad. Eso digo la élite, los sacerdotes. El pueblo estaba dividido. El pueblo que lo seguía era, pues, un profeta y era hijo de Dios, como él lo decía, puesto que daba sanidad. Pero otra parte de la gente que lo seguía o que andaba cerca no lo querían. Y no lo querían porque ese grupo, ellos pensaban que Jesús lo que iba a hacer era unir a todo el pueblo en contra de la tiranía romana. Pero resulta que él no lo hizo. No lo hizo. Él dijo, no, mire, yo aquí vengo a otra cosa. No vengo a ponerme a pelear con nadie. Entonces, por eso es que le dicen, Señor, le dice alguien, ¿es lícito que le paguemos tributo al César? Mostrándole una moneda. Y él dice, ¿de quién es la cara que aparece en la moneda? Del César, le dice. Y entonces, ¿qué le respondió? Que no. Al César le dice lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué fue lo que hizo él en ese momento? No conflictuar con Roma. Porque si él hubiera dicho no le paguen, entonces se armaba una guerra. No, de hecho, guerras estaban, porque en la época, en los 33 años, que sería la vida de Jesús, antes de la resurrección, se dieron diferentes levantamientos que están registrados por historiadores romanos. No hablan de Jesús, salvo Flavio Josefo, que lo menciona así de manera vaga. Y los demás no dicen nada de él, pero sí dice que hubieron revueltas. Pero entonces el origen del nacimiento de Jesús fue dentro de los judíos. Sí, de los judíos. Sí, es judío. Fue judío. Él es judío por naturaleza. Por nacimiento. Bueno, por sí. nacimiento. Porque sus padres, su madre biológica, que sería María, era judía, y su padre adoptivo, que era José, era judío. Ellos eran judíos. Seguían la tradición mosaica, o sea, el judaísmo. Entonces a la actualidad los judíos no practican la doctrina que él dejó. No, ellos siguen siendo judíos, o sea, la religión de ellos es la judía y su libro. Como los ortodoxos, ¿verdad? Hay ortodoxos y hay otras vertientes, hay unos que son un poco más liberales, pero está la versión ortodoxa de ellos también. Pero el libro de ellos es la Torá, es el libro sagrado para la Torá, sí. Ok. Gracias, Lick, gracias. Bueno, acuérdense que luego cuando ya estamos hablando de la época siglo V, siglo VI, bueno, no, siglo VI, siglo VII, aparece otro personaje que se mete con otra religión y es Mahoma con el Islam. Y el Islam es otra de las religiones que derivan también del patriarca Abraham, o sea, es una religión abrahámica. Por eso es que Alá, Jehová, Yahvé, es el mismo Dios, es el mismo, aunque seguramente a ustedes les han enseñado que no, son diferentes, pero es el mismo, porque es el mismo Dios de Abraham, es el Dios de Abraham, y todas estas religiones son abrahámicas, o sea, derivan de esa línea. Erika dice, problemas de señal, está bien, gracias por avisar. Entonces, bueno, volviendo acá, los concilios. Este es bien importante, 325, estamos hablando del siglo IV después de Cristo, o de nuestra era común. Este se considera el más importante, puesto que terminó por establecer las bases que se van a seguir durante toda la Edad Media y luego hasta nuestras fechas se mantiene, especialmente dentro de la religión cristiana católica. Las religiones protestantes derivan también de esto, solo que pues, no se acepta todo al 100%, ¿verdad? Hay variantes, y dicen, no, esto lo cambiamos, esto ya no se hace así, pero el Concilio de Nicea estableció las bases del primer cristianismo tal cual como lo conocemos, en general, digo en general, porque hay variantes según ya sean protestantes o no.
Entonces, este concilio llevó a la constitución de 12 reglas o de 12 mandatos para los cristianos, 12 aspectos en los que se deberían de creer. Esos 12 están contenidos para los cristianos católicos, que de aquí de la clase que lo conocen, es una oración que se llama credo, el credo niceno. De hecho, así se llama, el credo niceno constantinopolitano. Esta palabra se la voy a poner en un examen, constantinopolitanizano o constantinopolitano. Es bien complicado, pero si dicen el credo niceno estamos bien. Resulta que yo no le voy a leer eso, ustedes lo leen después, pero sí les marco algunas ideas. Dice que la persona, bueno, que profesa esta fe, dice, y lo que se establece es que hay un solo Dios. Por eso cuando inicia la oración dice, creo en Dios, un solo Dios. Entonces es un solo Dios. Eso se estableció en el Concilio de Nicea. Y que Él es creador de todo lo que existe. Luego dice que es hijo único de Dios, en el caso de Jesús. ¿Qué más? Que nació de que encarnó en María y que era una mujer virgen. Eso es algo que se establece en ese momento. Y que luego fue crucificado en tiempos, dice, de Poncio Pilato. Él era el pretor romano en esa región. El gobernador era Herodes Agripa o Antipas. Él era nieto de Herodes el Grande, el que mandó a matar a los niños. Bueno, y hacía otras cosas más. Y dice que está sentado a la derecha del Padre, o sea, se le puso esa posición porque él es el más importante en él. Y en toda la iconografía cristiana que vamos a ver, pinturas, relieves, esculturas, vamos a ver que él está siempre sentado a la derecha de la figura del Espíritu Santo que está al centro, y ahí juntos forman lo que se llama la Trinidad. Si aparece otro personaje cerca, digamos María, por ejemplo, entronizada en el cielo, entonces ella aparece al lado izquierdo de Dios, si aparece Dios en medio, ¿verdad? Y a la derecha está Jesús, porque es el más importante. Eso también, acuérdense, como un símbolo, a la derecha de la figura más importante o a la derecha de los altares está siempre la imagen de mayor jerarquía. Bueno, después de la del centro, ¿verdad? En el centro puede estar el patrono, a la derecha está por ejemplo, hay una donde aparece en el centro San Miguel Arcángel, por decirles algo. Entonces él está en el centro. A la derecha de él aparece María y a la izquierda aparece San José, por ejemplo. Ahí están. Entonces, la derecha siempre es la más importante. Entonces, bueno, eso tiene que ver con lo que se deriva del credo. Entonces, los 12 leyes que se establecen acá se convierten luego en una oración y es como bien decían por ahí en el chat, pues es lo que se recita durante el rito católico de la misa, el credo. Entonces, vamos a hacer la profesión de fe, dice sacerdote. Entonces, se recita el credo ahí. Y es eso, el credo de el concilio de Nicea. Aquí se establecieron las bases. Sin embargo, no todo quedó claro. Eso sí les diré. Existen algunas grietas que quedaron por ahí que se fueron abriendo cada vez más. Y bueno, luego unos 300 años después de esto, o déjenme ver, 325, unos 400 años después de esto, termina en algo que se llama una separación, un quiebre que hay dentro del cristianismo católico y se separa en dos vertientes grandes. Una que se denomina ortodoxa y la otra que se denomina católica. El catolicismo se partió en dos, ortodoxos y católicos. La ortodoxa todavía existe. Ellos consideran la figura del Papa católico como un referente. O sea, ellos sí se entienden, no están enemistados, se reconocen, pero tienen su propio líder también, que es un patriarca, así se llama, el patriarca, que tiene el equivalente del Papa católico. Y se entiende, o sea, es básicamente lo mismo. Solo tienen cosas diferentes, algunas que nos parecen un poco extrañas. De repente en Semana Santa aparecen videos, memes de eso. Les voy a hacer otro paréntesis acá. Sale un bautizo y el sacerdote ortodoxo agarra al niño y lo zambulla así de golpe en el agua 3 veces. Ya luego lo levanta y el niño todo asustado porque acaban de bañarlo con agua fresca seguramente. O si no, sale un
otro obispo o un sacerdote también durante la Pascua y lleva su ramo de hojas o palmas, no recuerdo qué es lo que llevan, y entonces los zambulla en agua bendita y comienza a tirar golpes por todos lados con eso. Entonces a veces lo ponen como un meme, dicen, se pasó 2 pueblos el sacerdote, pero lo que pasa es que no es católico, es un rito ortodoxo, tienen unas maneras diferentes ellos de observar las cosas. Eso lo vamos a ver con Bizancio, porque digamos que el rito bizantino es el que mayormente ellos mantienen a la fecha. Kevin dice, hay 2, dice, sé que tienen su nombre, pero yo los conozco como credo largo, el que aparece ahí, y el credo corto, que es más breve, pero menciona básicamente lo mismo. Sí, eso tengo entendido. Son dos oraciones diferentes, pero los elementos son los mismos. Y esos son las bases del cristianismo universal que se estableció en Roma en el Concilio de Nicea. Bueno, voy a avanzar, pues nos quedan unos minutitos por acá. ¿Qué sucede de esta fecha en adelante? Pues aquí sucede algo grande, es el inicio de la Edad Media, cae Roma en el occidente, depuesto Rómulo Augustulo, y se inicia lo que denominamos la Edad Media, que es teocentrista, o sea, Dios es el centro de todo acá, y el Dios al que nos referimos es el Dios del cristianismo, es el que vemos. Entonces, se establece una jerarquía, Roma está acostumbrada a la jerarquía, está acostumbrada al dominio de sus élites, y entonces se establece ese mismo dominio a nivel de los sacerdotes. Si veíamos el cristianismo como una comunidad, que es lo que menciona de hecho en los evangelios, en la época que se menciona de la predicación de Jesús, dice pues que hay un joven rico que le dice, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? Pues haz esto y esto. Y él le dice, pues todo eso yo ya lo hago. Y entonces le dice, pues entonces vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y entonces sígueme. Y él se fue, ¿verdad? Porque no estaba dispuesto a perder lo que tenía. Pero eso de decirle, dáselo a los pobres y sígueme, le está diciendo que los bienes deben ser para la comunidad. Porque según esa enseñanza, todos somos iguales. ¿Qué sucede 400 años después? O 500 años después en adelante. Que ya no somos iguales. Ahora hay una jerarquía en la que aquel anciano que inicialmente comenzó así, luego que se le denominaba papá, ahora es el papa y tiene una investidura poderosa, solo equiparable al emperador o a los más altos líderes. Y bajo él también niveles, que son los obispados, los sacerdotes, y luego también que van apareciendo en la Edad Media poco a poco las órdenes monásticas, o sea, los monjes. Entonces hay 2 líneas, 2 vertientes dentro de esta jerarquía que derivan del Papa como la figura principal. Una es el llamado credo secular y el credo regular. Secular significa que está en el mundo entendido el ambiente en el que nos movemos nosotros. ¿Quiénes son los que se mueven en ese ambiente? Pues los obispos, arzobispos y sacerdotes. Estos tienen contacto con la feligresía, con el pueblo. Eso es secular, o sea, están en el mundo. Ellos pueden andar de un pueblo a otro y son los que atienden las iglesias. El credo regular, que se establece en el momento, esto regular significa que está sujeto a regla. Y hay reglas estrictas que tienen que cumplir. Para muchos, la regla es que una vez entran a esta vida, ya no pueden salir al mundo, sino que se quedan dentro de las paredes de un edificio que se llama monasterio, que tiene a la par una iglesia también, para que no salgan, y que tienen que producir todo lo que ellos necesitan, criar animales, cultivar legumbres, todo lo que necesiten para poder sobrevivir. Eso lo tienen que hacer ellos. Sin embargo, en la práctica no sucede así. Y lo vamos a ver cuando hablemos de románico y de gótico. Ahí vamos a ver reformas que tienen que ver con esto. Ahí les voy a explicar cómo funcionaba. Pues hay abades principales también, los líderes, y luego los superiores, y luego los frailes, monjes y monjas. No aparecen todos al mismo tiempo, depende del contexto, depende de la región, contexto temporal me refiero, y de la región, el aspecto geográfico también. Pero les podré mencionar a los franciscanos, a los dominicos, por ejemplo, como 2 de las vertientes importantes ya a finales de la Edad Media del clero regular.
Hay otro aspecto importante aquí. Esto, pues ya se los expliqué, es lo que les acabo de decir, entonces les dejo esto para que ustedes lo lean. Acá, a lo que se refiere es a que Roma pues va a quedar dividida. Y la realidad va a ser diferente para las dos zonas, luego que cae Roma acá, que es cuando inicia la Edad Media. En Oriente, donde estaba Constantinopla o Bizancio, la ciudad principal, aquí los historiadores, hace unos 300 años, o un poco más, dijeron, miren, aquí se desarrolla algo bien particular, todo lo que se ha recabado con información de ellos nos dice que tienen similitudes y duran alrededor de 1000 años esa cultura, y tiene su base en la antigua ciudad de Bizancio. Entonces vamos a llamar a ese periodo bizantino, y así se le llaman a esos 1000 años, del 476 a, digamos, 1492, el descubrimiento de América. A eso se le llama Imperio Bizantino acá, lo que ustedes ven con amarillo. Todo eso era Roma, todo era Roma. Pero ahora que Roma cae en Occidente, acá, esto es Oriente y esto es Bizancio. En el Occidente, acá la situación es diferente. Los pueblos romanos que ya existían tienen que lidiar con las guerras en todos los frentes, en las ciudades, en el campo, por los grupos bárbaros que estaban invadiendo la región. Entonces al final la gente opta por alejarse, se va de las ciudades y se van y comienza una vida más agraria. Inicialmente no hay un orden más que el que logran establecer los sacerdotes que llegan a estas regiones y que pues como meta ellos tienen convertir a esos pueblos bárbaros al cristianismo. Una vez los convierten, pues identifican líderes y a esos líderes los nombran como regentes de una región, o sea, son los que rigen, los que mandan una zona. Poco a poco, esos regentes se convierten en reyes y luego se va estableciendo todo otra vez esa estructura en la que el rey está arriba, luego los sacerdotes, y luego la élite y luego pues así hasta llegar al pueblo llano en la parte inferior. Eso se llama, ¿qué sucede en esta zona? En el imperio, en la zona occidental de lo que fue el imperio romano. Van a sucederse 3 etapas, que son el prerrománico, este periodo de un poco de falta de orden, luego el románico, donde los reyes ya gobiernan, la iglesia tiene el control de todo, y el gótico, tiene el control de todo, pero le sucede una crisis acá grande. Había una crisis grande durante el románico. Y luego viene la recuperación después de la crisis, que es el gótico. Es decir, entonces, que mientras en esta zona el imperio bizantino avanza, en esta otra se están desarrollando estos periodos, en los mismos 1000 años. Pero para efectos de desarrollo de la clase, vamos a ver primero el imperio bizantino, y luego vamos a ver estos de acá. Vamos a comenzar con prerrománico, en la región de Francia y España, luego románico, en Italia, en Francia, en España, luego gótico. Francia es siempre uno de los centros principales, pero vamos a hablar de Italia y otros lugares también. Entonces, eso es lo que vamos a ver durante la Edad Media. Luego aquí les viene un resumen, eso no se lo voy a mencionar, pero les plantea pues las ideas que ya les he mencionado. Esta es la sociedad, siempre es piramidal, solo que estas son castas, no son clases sociales, son castas. Y pues quien gobierna es el basileus. El basileus es el emperador. Luego el alto clero y la aristocracia, es decir, arzobispos, obispos y pues los principales más cercanos al emperador. Luego sigue el clero regular o el clero secular, funcionarios, comerciantes y campesinos libres. Y bajo ellos, esclavos, siervos y mendigos. Todos son cristianos, eso sí, todos son cristianos. ¿Somos iguales? No, ¿verdad? Ya no somos iguales. Ahora hay una figura ahí arriba y otra figura aquí abajo. O sea, aquí hay igualdad predicada por los primeros cristianos, que son los seguidores de Cristo, después del año 33 de nuestra era, pues desaparece. Y ahora hay una estructura de arriba hacia abajo. Esto es en la región de España principalmente, pero básicamente se mantiene la misma idea. Entonces, no lo voy a explicar, ustedes la revisan después. Solo les muestro esta imagen. Es que si ustedes han visto en películas ambientadas en la Edad Media, en donde van a elegir, bueno, murió el rey, entonces muerto el rey, vive el rey. Vamos a hacer fiesta porque hay un nuevo rey.
Entonces aparece el nuevo rey siendo coronado, o reina también puede ser, siendo coronado por un obispo o un sacerdote. ¿Qué están diciendo? O sea, ¿qué mensaje nos dice esta pintura, por ejemplo? ¿Qué nos está diciendo? La iglesia está colocando la corona y el otro está bendiciendo la acción de ponerle la corona. Ellos están diciendo, Dios quiere que Él sea el que gobierne. Acá, Dios quiere que Él sea el que gobierne. Y entonces todo es voluntad divina ahora. Y como voluntad divina, y como todos son cristianos, desde las clases sociales más inferiores hasta las superiores, pues entonces todos creen que esto es así. Y aceptan la autoridad de Él. Y la autoridad de los que Él determine como líderes. Eventualmente los señores feudales, por ejemplo. Pero eso lo vamos a ver el día de mañana. Vamos a quedarnos por acá. Esto se lo explico el día de mañana. Y voy a detener ahorita la grabación. No sé si hay alguna pregunta, una duda sobre lo visto. Entonces,